¿Qué tal, chicos? Les saluda el profesor Jesús. Miren, en esta oportunidad vamos a empezar a ver cómo trabajar con las propiedades de las líneas notables, en especial con las de la bisectriz. En este problema 1 y 2 tenemos justamente dos de los casos que vamos a conocer. En el primero, nosotros vemos cómo la bisectriz en A es interna y la de C también es interna. Entonces, la propiedad dice lo siguiente: cuando tenemos dos bisectrices internas, ¿ya?, el ángulo que forma esta bisectriz va a ser igual a 90 más la mitad del ángulo interno, escucha bien, del ángulo interno que no tiene bisectriz. En este caso, el A tiene bisectriz, el C tiene bisectriz, este sería el ángulo que no tiene bisectriz, ¿verdad? Entonces le voy a poner del ángulo B. Pero yo conozco el ángulo externo para este B, y nosotros ya sabemos de que la suma de estos dos ángulos sería 180 por ser un ángulo plano, ¿verdad? Entonces este ángulo sería 80. Solo me queda reemplazar. Y diré lo siguiente: el X entonces sería 90 más la mitad de 80, ¿no? Y este X sería 90 más 40. Por lo tanto, el X vale 130. Eso es cuando tienes dos bisectrices internas. Ahora vamos a pasar a cuando vemos dos bisectrices externas. El ángulo que forman las bisectrices externas, no el de acá, sino este ángulo que forman las bisectrices internas, ¿ya?, que le voy a poner en este caso Y. Este ángulo Y es igual a 90, igual que el anterior, mira, pero ya no va a ser más. Esta va a ser menos el ángulo que no tiene bisectriz del triángulo ABC, ¿no? En el triángulo ABC yo tengo la bisectriz externa para C. Me falta la bisectriz externa para el B. No la tengo, tampoco tengo la interna. Entonces, como este ángulo no tiene bisectriz, trabajo con este. Y sería la mitad de este ángulo también. La mitad del ángulo B. Nuevamente, me dicen que este es 70. Como ya sabemos que todo es 180, esto sería 110. Yo con eso puedo calcular mi ángulo Y, ¿verdad? Ojo, estoy calculando Y, pero a mí me piden el X. Entonces, ¿el Y quién será? 90 menos el ángulo B, que es 110 sobre 2. Y esto sería 90 menos 55, que es igual a 35. O sea que ese ángulo Y vale 35. Pero no es lo que yo quiero. Lo que yo quiero es el X. Entonces, si el ángulo Y es 35, por lo tanto yo diré que el X es lo que le falta para 180, o sea, su suplemento. Y esto sería 145. Recuerda que cuando es para dos bisectrices internas, el X ¿quién sería? O el ángulo que forma ¿quién sería? 90 más la mitad de este ángulo. Cuando es con dos bisectrices externas, son externas al triángulo que tenemos ABC, ¿sí? ¿Quién sería este ángulo que se forma? 90 menos la mitad de este ángulo que no tiene bisectrices. En este tercer problema vamos a encontrar un caso más de bisectrices. Como puedes ver, en el triángulo ABC ahora tenemos que para el vértice A tenemos una bisectriz interna que se está prolongando, ¿no? Y para el C tenemos una bisectriz externa. Hasta ahorita habíamos visto cuando teníamos dos internas y dos externas. Ahora tenemos una interna y una externa. Me dan un dato adicional donde me dicen que este ángulo es 130. Cuando teníamos dos internas, para hallar el ángulo que formaban esas bisectrices internas era 90 más la mitad del ángulo que no tenía bisectriz. Lo mismo ocurría, o algo parecido, cuando teníamos dos bisectrices externas, ¿verdad? Ahora que tenemos una interna y una externa, este ángulo X, vamos a trabajarlo también con el ángulo del triángulo ABC que no tiene bisectriz. Es el ángulo de acá, el ángulo B, ¿no? Solo que esta vez es más sencillo. El ángulo X es la mitad de ese ángulo B. Y como ya vemos en la imagen, ¿no?, ese 130 me ayuda a conseguir este ángulo que sería 50 para completar los 180. Por lo tanto, el X simplemente sería la mitad de ese 50, que es 25. Y eso es todo.
Hasta ahora hemos visto las tres propiedades de la bisectriz. Ahora vamos a ver cómo trabajar con las bisectrices y con la mediatriz. En este problema me dicen que BE es bisectriz, por lo tanto estos dos ángulos son iguales, y que LF es una mediatriz. Una mediatriz es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de cualquier lado, en este caso el BC. Y esa mediatriz, cuando se traza hacia los extremos de ese lado, forma un triángulo isósceles, porque recuerda que en el triángulo isósceles la altura también funciona como mediana, también funciona como bisectriz, entre otras líneas notables. Entonces, como ya sé que es isósceles, yo voy a decir esto es igual a esto. El X que está acá va a ser igual acá, por isósceles. Pero como esto era bisectriz, estos ángulos también van a ser iguales. O sea, que esto también valdría X. Y lo único que tengo que hacer es sumar los ángulos en el triángulo ABC. Tengo el 51 más 2X y más el X. Y este es igual a 180. Puedo pasar a restar o lo puedo dejar como 51 más 3X y este es igual a 180, ¿verdad? Lo que puedo hacer ahora es sacarle tercia a cada uno de los términos. ¿Cuánto sería la tercia de 51? 17. Acá sería X y acá sería 60. Y creo que esta resta es más fácil, ¿verdad? Y el X sería 43 grados. Ese es el valor de nuestro X. Bien, en este problema 6 tenemos de que el AE y el CF son alturas. Una altura es cuando se traza de forma perpendicular, pero no necesariamente va a partir en el punto medio como era con la mediatriz. En este caso puede caer en cualquier punto de este lado opuesto. Entonces, lo que sí, yo estoy formando con ABE un triángulo rectángulo, donde si este es 70, lo voy a poner con verde mejor, este ángulo de acá es 20. Por el otro lado también he formado un triángulo rectángulo, ¿lo ven? El CBF, donde si ahí yo tengo 70, acá también va a ser 20, ¿verdad? Ahora, lo que yo voy a hacer para poder hallar estos ángulos, puedo ponerle unas pequeñas letras, o caso contrario también puedo hacer dos ecuaciones, que es lo más recomendable. Mira, alfa y tita, ¿está bien? Yo tengo primero que la suma en un triángulo rectángulo, ¿cuánto es? La suma de los dos ángulos, porque recuerda que acá es 90. Alfa más tita más 20 es 90, ¿verdad? Por ser un triángulo rectángulo, son ángulos complementarios. Y si me quedo con el alfa más tita, esto me sale que es 70. Pero si ahora yo trabajo solo con este triángulo que estoy delineando, los ángulos internos, ¿quiénes serían? Tenemos al alfa, al tita y al x, y sumarían 180. Pero por dato ya sabemos que el alfa más tita vale 70. Entonces esto sería 70 más x, que es 180, ¿verdad? Por lo tanto, el x toma 110 grados. Y esa sería mi solución. 110 grados. Por otro lado, nosotros tenemos acá en el problema 7, ¿qué cosa? Dos bisectrices internas, ¿verdad? Tenemos dos bisectrices internas. Entonces ya habíamos visto una propiedad parecida para ello. ¿Cómo era esta propiedad? El ángulo que forman estas bisectrices internas, que en este caso es 5x, voy a ponerle acá 5x, es igual a 90 sumado con la mitad, entre 2 voy a poner, ¿de quién? Del ángulo que no tiene bisectrices, que en este caso es x. Y solo es operar. Esto sería 5x menos x medios es igual a 90. 2 por 5 es 10x, ¿no? Menos x, 9x sobre 2. 9x sobre 2 es igual a 90. ¿Verdad? El 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 9x será igual a 180, ¿verdad? Y el 9 que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, el x me vale 20 grados. Y ese sería el desarrollo para este problema.